nuestros hermanos. Shabbat Shalom en YouTube. Bien, ¿cuál es el planteamiento? Hoy la Haftará se encuentra en el libro de Jueces, ya lo hemos dicho, capítulo 13, ¿verdad? Este capítulo, a pesar de que el libro se extiende un poco más allá, ¿cierto?, nos va a presentar un desafío interesante. Vamos a esperar qué pasa ahí en la campanilla de la ambulancia. Ok, ¿cuál es el desafío que tenemos? Resulta que este capítulo 13 nos habla del último juez de Israel mencionado en este libro, que es sin duda pues el nacimiento de Shimshon, ¿ok? Shimshon. Pero aquí hay una dificultad que pues, cuando tú terminas de leer el libro de Jueces, comparas, sacas números, genealogías, etc., y te encuentras con un desafío que ni siquiera los más grandes comentaristas rabínicos pudieron descifrar. Y hay posturas de las más diversas, y es apenas lógico pues, que si nosotros no llegamos a dar una respuesta todavía es porque el asunto es muy complejo, ¿verdad? No vamos a pretender decir esta es la interpretación hoy, porque pues, necesitamos, creo yo, todavía que investigar un poco más. ¿De qué se trata? Vamos al libro de Josué, al libro de Josué del capítulo 24, en el versículo 33, por ejemplo. Vamos a ver ahí cómo termina ese libro. ¿Por qué? Vamos a ver. Josué 24, capítulo 24, verso 33. También murió Eleazar, sí, hijo de Aarón. Eso. Y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, sí, que le fue dado en el monte de Efraín. Correcto. Muy bien. ¿Qué más dice? Pasa el otro. Ok. Luego dice, es el 1. El 1:1, ¿verdad? 1:1. Dice, y después de la muerte de Josué, le preguntaron a los hijos de Israel a Hashem diciendo, ¿quién subirá por nosotros? ¿Por qué estamos leyendo este texto? Porque quiero enmarcar una situación compleja que se encuentra aquí en la Torá. Antes de avanzar, lo que primero tengo que tener allí, y quiero que lo sellemos, es, murió Eleazar, el hijo de Aarón, y lo sepultaron en el monte de Pinhas, en el collado de Pinhas, que más o menos queda aquí ubicado. ¿Ok? Acuérdense que territorialmente, más o menos aquí quedaba la tribu de Benjamín, la tribu de Judá quedaba aquí, y esta zona, este territorio de acá, era el monte de Efraín, efectivamente, ¿verdad? El monte de Efraín, parte de la tribu de Dan por allí también, y luego era Manasés, ¿ok? Efraín y Manasés, porque había un Manasés, digamos, occidental y un Manasés oriental, ¿ok? Había dos. Entonces se dice más o menos que en la colina que se está mencionando ahí, la colina de Pinhas, quedaba aquí más o menos al suroriente de Shechem, la ciudad de Shechem, queda aquí justo en todo ese norte de la tribu de Efraín. Ahora quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 13. Vayamos a Hechos 13, en ese famoso discurso que eleva el apóstol Pablo allí, y vamos a leer el versículo vamos a ver, aquí, vamos a ver desde el versículo 17, Hechos 13, 17, para que vean que tiene que ver. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, diciendo, sí, ellos extranjeros en tierra, siendo extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de allá. Sí, sigue. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Ajá. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Muy bien. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahí está, tengámoslo ahí. Después, como por 450 años, dice allí Pablo, les dio jueces. ¿Cuál es el inconveniente grande que los rabinos se dieron cuenta desde el siglo I? Lo discutieron en el siglo I, en el Talmud en el siglo V, en la Edad Media, en el siglo XVIII, y hasta el día de hoy está la discusión abierta. Resulta que hemos leído que muere Eleazar y lo sucedió Pinhas, ¿verdad? Resulta que el último juez de Israel es Sansón, en este libro, ¿no? Después se considera que Samuel fue juez, pero estamos hablando de este libro. Pero si vamos al capítulo 20 de Jueces,
hay una anomalía súper impresionante. Vamos a ver en Jueces, el capítulo 20, y allí se menciona que estaba Pinjas con ellos. Vamos a buscar ese verso, permítanme lo leo rápidamente. Dice que con ellos salió Pinjas, el hijo de Eleazar. Imagínense. Entonces eso evidentemente abrió una gran discusión. Vamos a buscarlo aquí porque lo mencionan. Ayúdenme pronto a ver cómo. 28, no será. 28, vamos si es por allá. Sí, es el 28. Dice, y Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba parado delante de él en aquellos días, diciendo, ¿verdad? Reúnan aún para salir a la guerra contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, porque, ¿verdad? A ver si voy a terminar, dice allí. Y dijo Hashem, suban porque mañana yo lo entregaré en tu mano. ¿Cuál es el menudo problema? Que según esto, si lo tomamos así literal, entonces Pinjas vivió lo que dice más o menos Hechos de los Apóstoles, 450 años. ¿Sí me explico? Sí. Severa complicación. ¿Ya? Según Hechos, Pablo dice que como por 450 años. Descontando y siendo un poco más preciso, el tiempo de los jueces es aproximadamente 367 años, según lo que se puede constatar allí. ¿Ya? Allí de pronto acomodando 400, sin meter a Samuel, obvio. Cerremos de 400, ¿verdad? Guardando alguna discrepancia de temporalidad. ¿Qué pasó con este Pinjas? ¿Será que Pinjas vivió entonces 400 años? Como muy complejo, ¿no? Entonces los rabinos empezaron, obviamente, a preguntarse esto qué es, cómo entendemos esto. Total, que en medio de discusiones, unos evidentemente pues decían, no, esto es que él vivió ese tiempo porque Dios le dio el pacto, el sacerdocio, y como era un pacto y una promesa, pues le dio vida por 400 años. Eso se fue a lo literal, ¿no? Y se fueron por allí y no les pareció complicado que hubiese vivido 400 años. Otros dijeron, no, es que este Pinjas que se menciona aquí es Elías, el profeta. ¿Ya? Que Elías ya estaba vivo supuestamente para esa época, antes del profeta Samuel, dicen ellos, ¿verdad? Haciendo allí rebusque y tal. Pero entonces venía otro y decía, no puede ser, porque si fuera Elías de la tribu de Benjamín, no podía haber sido sacerdote. Ya, complicado. Entonces una última postura, no voy a mencionar la mística que dice que era la reencarnación, eso es mucho más del siglo XVIII para acá. Pero la otra postura que me pareció muy llamativa y que encaja de hecho con lo que ocurrió entre el Elías de Malaquías y Juan en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Porque dice Malaquías, he aquí yo envío a ustedes el profeta Eliyahu, y después viene en Lucas y dice que él vendría con el poder y la unción de Eliyahu. Y Yehoshua dijo, este es aquel Eliyahu que había de venir si lo quiere recibir. Entonces esta última postura antigua de los comentaristas rabínicos decía que esta expresión de Pinjas que aparece aquí en Jueces 20-28 era simplemente una alusión en el tiempo a un personaje que apelaba al celo de Hashem, y que por eso otros antiguos habían dicho que Pinjas era Eliyahu, no porque en realidad lo fuera, ¿ya? No, sino que lo era tanto como lo fue en su momento. ¿Cuál es el punto en común? Que Pinjas tuvo celo por la casa de Hashem, ¿se acuerdan? Que Pinjas fue el que atravesó a Cosbi y a Zimri, ¿verdad? Los atravesó con la lanza y celó el celo del Señor. Luego viene Eliyahu en su tiempo y dice, tengo un vivo celo por la casa de Hashem. Y posteriormente entonces vendría el que prepararía el camino para Hashem y que celaría su celo también al mismo tiempo. Entonces, lo que están diciendo allí es que es un enunciado. Yo, aprovechando que estábamos en el contexto, me di cuenta, ¿no? Estaba leyendo a Haftarah y me di cuenta, vaya, pero han pasado 400 años y todavía Pinjas está vivo. Y fíjense ustedes, cuando me entré a investigar, los rabinos habían hecho la misma pregunta desde el siglo I. Pero si tú lees
por encima y no llevas en cuenta la cronología, los años que han pasado, cuánto vino de aquí a acá, quién fue el último juez, etcétera, no te das cuenta de eso. ¿Crees que es otro? Sí, creo. O es el mismo, pero O es el mismo mismo, tiempo. exacto, como que es el mismo y todo lo de los jueces pasó ahí mismito, uno tras de otro. ¿Ya? Si analizamos los tiempos de los jueces, por ejemplo, tenemos que en promedio, haciendo un promedio, bueno, hay que poner unos extremos allí. Yo diría que un promedio de los jueces es como de unos 12 años, porque hay jueces que reinaron 20, otros 40, unos 8, otros 10, otros 7, 6, 18, 22, 23, 40, 7, 20. Las fechas en las que cada uno ejerció su ministerio fueron muy variables. Si tú pusieras eso en un computador y metes los datos y sacas un promedio, más o menos así al ojo de economista, yo diría que un promedio es como 12 años. Los jueces eran vitalicios. 12 años. Sí, 12 años en promedio cada juez. Ah, bueno. En promedio cada juez. ¿Ok? Así como un promedio, acuérdense que los promedios a veces tienen dificultades cuando tienen números muy dispares, pero bueno, es como por decir algo. Entonces Shimshon es el juez número 12. ¿Cuántos jueces? Hubo 12 jueces. 12. ¿Sí? Y Shimshon es el último. ¿Ya? Interesante, ¿no? Y desde la muerte de Shimshon pasaron, repito, aproximadamente casi 70 años más hasta el final del libro de jueces. Entonces tenemos que tener claro, ¿y por qué leímos lo de Hechos? Porque de pronto pudiera ser alguno ahí mañoso a decir, no, pero es que aquí hay un error en el libro de jueces que no pudo ser así. No, fíjate tú que Pablo, ¿cuántos años después? Desde los jueces hasta Pablo han pasado casi 1000 años, un poco más de 1000 años, porque vino después Samuel, después Shaul, después David, después Salomón, que ya es de todo el milenio. O sea, estamos hablando de casi 1100 años. Y 1100 años después Pablo, en un discurso un día como hoy, en la disertación, porque dice después de la lectura de la Torá y la Haftará, y después de la Parashá y la Haftará, Pablo se levanta y da un discurso y dice, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, los pasó 40 años en el desierto y después, cuando ya conquistaron la tierra, entonces le dio jueces por 450 años. O sea que ese hecho es históricamente correcto. ¿Ya? Ese hecho es históricamente correcto, no se puede disminuir o pensar que fue como que una manipulación de cifras. Entonces quería que ustedes fueran conscientes de que surgen dificultades en el texto. Aquí se está mencionando un Pinhas que, repito, si se tomara así literal, tendría 400 años o más, por la edad que ella traía en el desierto. ¿Ya? O puede ser otro con el mismo nombre. O podría ser otro, pero la Torah no menciona que Pinhas haya tenido ningún hijo llamado así, ¿ya? Que haya puesto Pinhas también, ¿ya? Lo que pasa es que puede ser hijo de otro. No, es que ahí dice Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Es que lo dice así, literal. Ese es el versículo 28. Jueces 20, 28. Entonces la interpretación correcta para ese Pinhas es en concreto. Aquel que celó un mismo celo que el primero y el mismo celo que Elías. ¿Ya? Eso es la interpretación más mesurada, más coherente. Pero como dice que geográficamente dice, y Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba. El verbo que utiliza pareciera que si fuera un presente que se está ejecutando algo. Por eso es que en hebreo está en presente Omed lefanav bayamim hahem. Dice, estaba parado en pie delante de él en aquellos días. ¿De acuerdo? Ahí lo que está mencionando. Por ejemplo, miren lo que dice aquí. Si quieren leer el contexto, vayan a leer desde el versículo 26 inclusive. ¿De acuerdo? Exacto. Ahí está, desde el versículo 24 está hablando que se acercaron los hijos de Israel a los hijos de Benjamín en el día segundo. Vayom Hashem, vayetse Benjamín y Cratán, y salió Benjamín a recibirlo desde la altura en aquel día segundo, y destruyeron los hijos de Israel hasta que 18,000 hombres a tierra. Todos estos eran sacadores de espada.
O sea, que hubo una guerra civil entre las Claro, poblaciones. acuérdense que aquí esto tiene el contexto de aquel hecho aberrante que violaron a la concubina de un israelita, y él entonces la partió en pedazos, la regó por todo Israel, y eso provocó pues una indignación contra la tribu de Benjamín, que habían tomado una conducta casi que de sodomita, aberrante, y habían hecho hasta un juramento de acabarla. Pero al mismo tiempo el libro de Jueces nos muestra un giro dramático, porque dice: ¿cómo vamos a desaparecer una tribu de Israel? No puede ser. Bueno, hagamos ahí una estrategia, y terminaron algunos sobrevivientes llevándose a las muchachas de Benjamín, y ahí se comenzó a reproducir la tribu de nuevo. Pero el contexto, repito, está diciendo que aquí se menciona un Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. O sea, eso no tiene pierde. Definitivamente está hablando de un personaje específico. Pero, repito, no puede ser desde un punto de vista de la razón, porque aquí tenemos dos extremos. O aceptamos que él tenía más de 400 años en esta época, ¿ok? Han pasado 400 años. O, efectivamente, como dijeron algunos comentaristas, esto era simplemente una alusión a alguien que celó el celo de Pinhas. ¿Ya? La otra posibilidad un poco remota es que esta perícopa del capítulo 20, estos hechos que relata el capítulo 20, hayan ocurrido de pronto en una anterioridad a la época de los jueces, o cuando él todavía estaba en pie. Pero eso ya tocaría, repito. ¿Pinhas es de qué época? Es que Pinhas es el nieto de Aarón, del desierto. El día de Moisés. Claro, el día del desierto estaba vivo. Y lo que te digo es que según Pablo, según el libro de Jueces, han pasado 450 años. O sea que le tienes que sumar lo que tenía en el desierto, podría tener que 500 años. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que puso a pensar, y todavía la discusión no se ha terminado. Es decir, que la invitación es a que escudriñemos profundamente cómo se puede entender, ¿verdad? Si existe otra forma de entenderlo. Repito, hasta ahora la más razonable es entender lo mismo que dice de Elías. He aquí yo enviaré a ustedes al profeta Elías, pero el que vino fue Juan. Y no vamos a decir que Juan es la reencarnación de Elías. Olvídate. ¿Qué entendemos? Que vino con el mismo poder, el mismo ánimo, la misma unción que tuvo Elías en aquel entonces. Entonces lo mismo se puede decir de este Pinhas, que ha vivido 450 años después del último, allá del desierto, y que está celando el mismo celo. ¿Ok? ¿Está claro eso ahí? O sea que lo que ha habido el mismo celo desde Pinhas hasta ese momento. No es que, sino que este personaje que no se menciona, se le ha recordado bajo el mismo nombre de aquel Pinhas del desierto. Ese mismo personaje que no se ve. No se le menciona su nombre, porque aquí se le llama por Pinhas, no siendo Pinhas. Esa es la teoría del sexto. Ya. ¿Me explico? O sea que detrás de Pinhas hay un nombre. Hay un nombre que quedó secreto, ¿ya? Y que evoca a un personaje que celó de la misma manera que aquel. Por eso es que algunos llegaron a decir que Pinhas era Elías. Pero otros dijeron, no, pero no, los comentaristas no quisieron decir que fuera el mismo personaje. Cuando dijeron que Pinhas es Elías, significa, Pinhas es aquel que dijo, mi Dios es Hashem, que es la misma exégesis que hemos hecho nosotros entre Elías de Malaquías y Juan el Bautista. ¿Sí me explico? Porque si vamos a la literalidad, entonces o Elías no murió y se apareció acá en los días de Jesús, ¿ya? O, como dirían otros absurdos, reencarnó, ¿ya? O simplemente es una alusión, una referencia de carácter, de ánimo, de función en el tiempo. Porque Josué nos declara y dice, este Juan es aquel Elías que había de venir. O sea, no está diciendo que sea literalmente, ¿no? Oiga, ya los profetas, sí, claro, los profetas dijeron que venía Eliyahu, pero Eliyahu murió. Eliyahu está sepultado y todo. Este que está aquí es aquel del que hablaba. Entonces, por eso es importante que entendamos que esto es un renes. Lo llamaba. Claro, lo llaman por el nombre de Eliyahu, ¿verdad? Pero su nombre no es Eliyahu, es Johanan.
Lo mismo diríamos, por ejemplo, del pesher que hizo el autor del Evangelio con respecto a Isaías. Y llamará su nombre Immanuel. Si tomas literalmente, no ha faltado el que sale diciendo no, que Yeshua es un Mesías que se inventaron los cristianos porque el de los judíos original que vino se llama Immanuel. O sea, oye, de todo se ha dicho. Yo no pensé que daba tanto la creatividad. Entonces no, ahora otros han dicho ahora que el que vino se llamaba Immanuel, que Yeshua se lo inventaron fue los otros. ¿Ya? Porque allá Isaías dice que él se llamaría Immanuel y tiene que llamarse Immanuel porque ahí dice Immanuel. Claro, como no saben de exégesis rabínica, de exégesis judía que es profunda, que es misteriosa, mira con lo que nos encontramos y cómo se explica y cómo se acepta, porque es una postura aceptada en medio de Israel. ¿Quién dijo esta postura de la alegoría del tiempo? Rabí David Kingi, que es el autor de uno de los primeros diccionarios de lengua hebrea. David Kingi. El tipo dice, no, cuando dijeron allá en aquel entonces que Pinhas era Eliyahu, quiso decir, imagínate, que era una alusión en el tiempo, no que fuera el mismo personaje. Lo mismo es. Claro. Una alusión en el tiempo. Es una alusión en el tiempo. ¿Qué cosa, no? Fíjate tú a lo que hay que estar preparado, hermano. Y yo creo que esas formas existen hoy Sí, en algunos personajes que claro, murieron y que hoy como que se hubiese en otro hoy después de muchos años de su muerte es correcto. verse y Reflejado. reflejado y la gente lo ha Claro. identificado con aquel Sí, sí. y los han Como los llamado. parecidos. Sí, parecido, no se me No, supongamos el caso, aunque patético, el caso de Hugo Chávez con Simón Bolívar. ¿Ya? El tipo se creía el libertador de América Claro. y evocaba a ser Bolívar y hasta comía supuestamente con Bolívar y todo. Sí. Y pues según se decía, el tipo se creía Bolívar. Sí. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo de cómo una alusión en el tiempo puede haber una referencia de una figura arquetípica, ¿ya? Una figura representativa, icónica, ¿verdad? O como alguien venga de repente hoy como un dictador y diga, no, este es el Napoleón de esta época, ¿ya? Lo que pasa es que lo difícil, te voy a decir que es lo difícil, Ajá, darle genealogía claro, aquí a este Pinhas. obviamente, claro, porque no se menciona. Porque digamos mi Pinhas solamente, Sí, podíamos hacer también, esa es muy válida, claro, que es una alusión en el tiempo de aquel Pinhas de es correcto, Moisés. sí. Pero es que le da la misma La misma genealogía. No, yo creo que es positivo en cierto modo, aunque como dices tú y te entiendo, puede ser difícil, al mismo tiempo puede ser positivo, porque de repente justamente lo que está evitando es dejar que se interprete que es cualquier otro Pinhas. Entonces lo especifica, aunque que es este específicamente este, aunque no nos estamos refiriendo a él que ya murió hace Ya murió. 400 años, 500 años. Fíjate tú, una cosa compleja, pero hay que investigar, preguntarle, ahí es donde yo digo y echo en falta que a veces a los hermanos cristianos les hizo falta eso. Oye, preguntamos del pueblo judío qué entendieron ellos desde tiempos antiguos cuando aparecían este tipo de situaciones, ¿verdad? Y estudiemos, ¿verdad? Ahora sí, entonces vamos a ir al texto abriendo esa explicación, como lo mencionaba, por el hecho de que vamos a estudiar lo que fue el anuncio del nacimiento de Shimshon. Entonces, terminamos el capítulo 12 con Abdón, ¿cierto? Que era uno de los últimos jueces de Israel. Y aquí dice, ¿verdad? Que en el capítulo 13 añadieron, Versículos. en el 1, añadieron. Fíjate tú que en la traducción castellana dice normalmente volvieron. No es que hayan vuelto. Estaban en jueces. Sí, 13:1. Pero aquí dice, los hijos de Israel volvieron a hacerlo Por eso. así. Ahí le dicen volvieron, pero en hebreo dice Bayosifu, que es añadieron. Es decir, que ya el pecado que había, le añadieron más. No es que hayan vuelto, no es que de pronto ya lo habían corregido y entonces otra vez pecaron. No, es que no habían terminado de corregir lo otro y le agregaron más pecado. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Y agregaron los hijos de Israel el hacer el mal en los ojos de Hashem y los entregó Hashem, los dio Hashem en manos de los filisteos 40 años. Imagínate tú, 40 años nada más allí. ¿Ah? En esa época.
O sea que estaban obstinados a hacer el mal. Sí, añadían y añadían, no corregían algo y añadían otra cosa nueva. Es como hoy, ¿verdad? Que de repente hace veintitantos años uno apenas oía hablar de la cuestión homosexual y ahora le han añadido que la cuestión de género, ahora ya están hablando de LGBTIQ, ZHW, porque han salido más letras y más letras, le han ido añadiendo al pecado. Eso es añadirle al pecado. Transgénero. Entonces transgénero, binario, género Q, género neutro, mejor dicho, ahorita como dicen por ahí se casarán con los animales, ¿no? ¿Cierto? Sí, no, ya no. ¿Qué nombre saldrá? Sí, exacto, quién sabe, ¿verdad? Aquí se casaron terriblemente en Medellín 3 varones. Ah, sí, claro, salió la 3 noticia. varones. O sea, además de homosexualidad, poligamia. Eso es añadirle pecado al pecado. Imagínate tú. ¿Ah? No solamente ya es homosexualidad, sino poligamia. ¡Wow! Orgiástico eso. Horrible. Bueno, dice entonces el verso 2: ahí y Shehar había un hombre de Tzorah, de la familia de los Danitas, y su nombre era Manoah. Y su mujer era estéril y no paría. Y fue visto un mensajero de Hashem a la mujer y le dijo a ella: he aquí, tú eres estéril y no has parido, pero tú quedarás embarazada y parirás un hijo. Primer comentario. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que el escritor de los libros de la Torá, de toda la Mikra, siempre nos permite a nosotros como lectores posteriores en el tiempo conocer desde un principio o por paréntesis aspectos que los mismos protagonistas no sabían, ¿verdad? Porque más adelante, cuando ya vas llegando al final del capítulo 13, te va a decir que ellos no sabían que quien les había hablado era un mensajero de Hashem. Pero aquí te dice ya, y le habló el mensajero a Hashem, pero en el momento ella no sabía. Fíjate tú, eso nos enteramos nosotros aquí ahora que leemos. Pero ella en el momento, cuando se tuvo la aparición, pensaba que era un varón. Ahora, mira, vamos a comparar. Aquí aparece, por ejemplo, la expresión Malach Hashem, ¿verdad? Malach Hashem. Ya hemos hablado mucho sobre esta expresión, ¿verdad? Un mensajero de Hashem. Malach Hashem. Vamos a ponerlo así. Ok, pero mira lo que dice a continuación. Bueno, dijo que iba a parir un hijo. Ahora, guárdate, sé guardada y no bebas vino y licor y no comas nada tamé. Fíjense ustedes, tú entiendes esta restricción porque parecería obvio. ¿Por qué le va a decir eso a ella si tiene Torah, si tiene mandamientos? ¿Por qué le va a decir que no coma nada tamé? Acuérdense, estamos en la época de los jueces y cada quien hacía lo que le parecía. ¿No? Entonces, toca decírselo, aunque en teoría ya lo supiera. Aunque estaba escrito. Aunque estaba escrito, por si acaso no. Hay que decirse, dejárselo claro. Dice, porque este aquí que está embarazada y parirás un hijo, y navaja no subirá sobre su cabeza, porque es Nezir de Elohim. Entiéndase, Nezir, ahí traduce Nazareo, ¿verdad? Sí, Nazareo. ¿Qué es Nazareo? Nazareo significa coronado. La palabra Nazir en hebreo, Nazir, El verbo nazar. Nazar, y Nazir tiene relación con la palabra Nezer, y Nezer es una forma de decir corona, estas coronas que se hacían como de estilo griego, con hojitas. ¿Ya? Esas hojitas de laureles que se ponían. Bueno, eso es un Nezer. ¿Ya? Nezer. El que tenía esa corona era un Nazir. ¿Ok? Nazir. Ahí lo tienen. Entonces en castellano, como no saben qué es, pusieron Nazareo. Es decir, que la palabra Nazareo es una castellanización del hebreo Nazir. Y efectivamente sí tenía literalmente una corona de... Claro, porque era el cabello. Era el cabello que se hacía trenza y se lo no era que andaba como los hippies de hoy. Como los indios. Como los indios con el pelo largo. No, los indios se hacen una trenza. No, pero hago la comparación con alguna tribu que dejan el cabello largo con los hippies que se usan el cabello largo.
Lo que quiero decir es que aquí, y como sabemos luego de la historia de Shimshon, él tenía 7 guedejas, pero él se las enrollaba como una corona. Ah, ahora sí. ¿Explico? Él se las enrollaba O sea como una que corona. sí se hacían las cosas, efectivamente se las hacía. Claro, se las hacía. Ah, ok. Entonces, no era que andaba con el pelo suelto, ¿verdad? Como algunos creen. Ah, pero si Sansón tenía el pelo largo, no, él se hacía corona, porque el objetivo era ser Nazir. Y por tener corona se le llamó Nazir. Nazir, traducido nazareno. Coronado. 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 Traducido Nazir sería coronado. ¿Ok? Hay algunos que dicen que tiene similitud con la palabra neder, neder que significa voto. Entonces, neder, algunos dicen que la dalet es una especie de distorsión o variante de la zayin. Entonces dicen que nezer es neder y neder es voto. Entonces, cambiaría todo. Entonces cambia porque puede ser nazir como coronado o nadir como aquel que tiene voto. Bueno, No cambia. Y ambas son No. válidas. Ambas, bueno, lo que es textual es esto, ¿no? Ya lo otro es un poco de conjetura lingüística. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que lo ven como un voto. Es Lo de correcto. Sansón. Claro. Sí, pero no lo hizo ni él, sino Dios se lo impuso. Entonces, No, lógico. en pocas palabras dice, navaja no subirá sobre su cabeza, porque coronado de Elohim será. Ya, para que se entienda. Nezir Elohim Yeye. Nezir Elohim Yeye. Coronado de Elohim será. ¿Ok? El muchacho, desde el vientre. Y él empezará a ¿qué? A salvar a Israel de la mano de los filisteos. Quiero aprovechar y enfatizar algo que ya les he mencionado a algunos sobre la palabra salvación. Hay muchas palabras en hebreo que las han traducido iguales, pero son totalmente distintas. Existe una raíz que es palat y tiene una, digamos que es como una variante que es malat. Palat, malat es, como ya lo he explicado antes, escaparse de una destrucción. ¿Ok? De una destrucción. Escaparse de una destrucción. Cuando dice, el que confiese el nombre del Señor será salvo, lo que está diciendo es que será puesto en escapatoria de la destrucción. ¿Ok? Luego dice el verbo sarat. El verbo sarat significa sobrevivir o salir ileso, o quedar ileso, más bien quedar ileso después de una destrucción. Después de una destrucción. Entonces, este verbo nos da la palabra palit, y esta nos da la palabra sarit. Y ambas las han traducido como salvo, y no es igual. Una cosa es que venga el tsunami, tú coges tu carro y te vas corriendo, tú eres ¿qué? Palit, porque escapaste. Pero si vino el tsunami y te guardaste en un búnker y todo se destruyó y solamente tú quedaste allí, eres un sarit. Pero hay otro aspecto que voy a distinguirlo. Bueno, lo del búnker aplica más para el siguiente caso. Haz de cuenta que no procuraste nada, sino porque la corriente cogió por otro lado, tú te escapaste, allí te salvaste, no te pasó nada. Y ahora viene la otra palabra que es el verbo yashá. El verbo yashá indica blindarse o soportar, ¿ya? O soportar una destrucción. Ahí sí aplica mejor el caso del búnker. Entonces tú vienes la destrucción, ya previamente has preparado un búnker, te encierras, está a prueba de bomba nuclear, viene la destrucción y fuiste salvo. ¿Salvo por qué? Porque hubo algo que te permitió soportarlo o te blindaste para eso. ¿Ok? Y de este verbo es de donde viene el sustantivo yesha, que es salvación, y el participio pasivo que es yeshua, que es la acción de salvar. Perdón, el penúltimo es el verbo. Este es el sustantivo. No. Y este es el verbo yasha. Bueno, Ahí está, yasha. La pronunciación. sí. Yasha. El segundo es el que sigue. Este es el sustantivo yesha. Sustantivo. Sí, sustantivo.
Entonces la salvación. Salvación en El sustantivo salvación. Y este es el participio pasivo Yeshua, que todavía hay algunos maestros mesiánicos que lo confunden con el nombre del Mesías. Una cosa es Yeshua y otra cosa es Yeshua. No se pueden confundir. Son dos cosas totalmente diferentes. Yeshua en participio pasado, ¿qué significa? La salvada. O sea, me pegué una salvada. No es lo mismo que salvación. Que no es lo mismo, esa salvada equivale a una escapada. No. ¿Por qué? Por la connotación del verbo. Porque escaparse sería este. Te escapaste. Sobreviví de puro milagro. Ese sería Parut. Exacto, palit. Palit. No. Sarit. ¿Ya? Salir. Pero este es aquel que resistió el embate porque estaba cubierto por una protección. Esa es una discriminación muy O sea, grande. los albergues cuando hay un invierno fuerte y le dicen que viene la tormenta, Claro. quedan protegidos de la nieve. Es correcto. Entonces yo digo, Ani no ya. Yo fui salvo. O O sea, salvo protegido, salvo porque tuve protección. en el, Ok. perdón, en el verbo después de Yashá le puedes colocar salvación. Esto es salvación como sustantivo. Ojo, como sustantivo. Y esta es la acción de blindar o soportar resistencia a una destrucción. Ok, que es el búnker o la Es protección correcto. para el invierno. Algo así, la acción de proveerlo. Es la acción de proveer. Por eso es que dice el Salmo, la Adonai Haishua. Haishua, es decir, la Yeshua, la acción de proveer blindaje para que tú resistas el abate de la destrucción, eso le pertenece a Hashem. ¿Sí El ves? hombre la toma como un búnker, ya sea para el invierno, para el Claro. la grave nieve, esa tormenta. Claro, las cosas nucleares, etc. Entonces, esa acción de proveer el blindaje es lo que se llama la Yeshua. ¿Ya? Y el hecho configurado, consumado de que efectivamente sirvió es lo que se llama Yesha. ¿Ya? Esto es milimétrico. La salvación. Claro, la salvación. Entonces, por eso de la palabra Yesha viene Yeshayahu, que es el profeta Isaías. ¿Qué significa Yeshayahu? Salvación de Hashem. ¿Te das cuenta? Es decir, que el profeta Yeshayahu en su nombre está indicando que se ha consumado un hecho de salvación, de Yeshua. Un hecho de Yeshua. ¿Ok? Ahí está para que le saquen foto, para que le hagan captura de pantalla. La acción de que Yeshua, La acción de proveer blindaje o resistencia. ¿Ok? Entonces, para que aprendamos a usar las palabras, entonces, muchos en internet mesiánico, inclusive de países hebreas, etcétera, no, que Yeshua es salvación. No, está equivocado. No se puede confundir. Una cosa es Yeshua, termina en H, es la acción de proveer el blindaje. Y otra cosa es Yeshua, como el hipocorístico, la forma cariñosa de decir Yehoshua. ¿Ok? Yehoshua. ¿Qué es Yehoshua? Lo mismo que Yeshayahu. Hashem es la salvación. El hecho consumado de salvación. Yeshua es la forma abreviada de Yeshua. De Yehoshua. Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua. Y otra cosa es la palabra Yeshua. ¿Ok? La Yeshua. Cuando decimos Yeshua, usted dice que es hipocorístico. El hipocorístico, la forma cariñosa. Discrimina la palabra. Claro, la forma cariñosa, como cuando aquí en vez de decir Cristóbal dice Cristo, forma cortica. En vez de decir María dice Mari. En vez de decir Orlando dice Orly. Pero por eso, si es la forma cariñosa. Esta es la forma cariñosa de esta. Ay, pero Yeshua. No, es que esto se pronuncia Yeshua. No, la La Yeshua. otra es Yeshua. La Es Yeshua. asunto de acentos. Ojo, ¿ah? Por eso es que la mayoría se confunde. Porque esto lo leen como Yeshua. No se lee Yeshua. Se lee Yeshua. Y la segunda A debiera estar anotada. Es correcto. Y lleva H al final para ortografía. ¿Ok? Por eso. Voy a ponerle otro color para que las distingan visualmente. Porque, Es mejor así. ¿ok? Otro color. Esta es la acción de proveer
protección ante una destrucción. Eso se llama Yeshua, tilde en la A. Yeshua. Yeshua. Y otra cosa es Yeshua, corto. Yeshua. Son dos cosas distintas. ¿Ok? La Yeshua es de ¿Y Hashem. Yeshua qué? Yeshua es la forma corta de Yehoshua. Ah, ya. Y Yehoshua significa que Hashem es la Yesha, o sea, la salvación. Ah. ¿Qué ves? ¿Y la salvación en sí qué es? Yesha es haberse consumado el hecho de resistir la destrucción. De resistir. Nos salvamos. Sí, pero no es que no nos salvamos, fuimos salvos. Por ejemplo, dice el profeta, dice, Israel nosha Hashem. ¿Qué significa? Israel será puesto a salvo por Dios. ¿Puesto a salvo cómo? Porque Dios es quien provee la protección. ¿Ok? El blindaje. Eso es lo que lo distingue de Malatz, Palatz o de Sarat, que son las otras palabras. Este porque se escapa, este porque de puro milagro se salvó y no le pasó nada, y este porque previamente se blindó para eso, o fue blindado, fue favorecido, fue protegido. O sea que Mashiach es nuestro Yasha. frente al Moshiach. mundo. Entonces al que provee la salvación, al que provee la Yeshua, o el que hace Yesha se le llama Moshiach. Moshiach. Claro, Como habíamos visto en una clase. claro, el Moshiach, entonces vamos a colocarlo aquí con verde. Al que provee, bien sea Yesha o Yeshua, se le llama Salvador, Colócalo ahí. o sea, Moshiach, es un jifil, el que causa o deja el asunto asegurado. Colócalo ahí. Eso es Moshiach. Moshiach. ¿Ves? Moshiach. Entonces, ¿qué dice aquí de Sansón? Shimshon se llama en hebreo. Dice que él iba a empezar a Lehoshia a Israel. Entonces, que va a salvar a Israel. ¿Cómo así que va a salvar a Israel? No, que lo va a dejar blindado, protegido ante la amenaza filistea. ¿Estamos? Sí. Porque ahí mira cómo dice, ¿verdad? Leamos de nuevo el versículo 5. 5. Léalo. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, ¿cuál de los verbos sale ahí? Sale el verbo Lehoshia, donde vive Moshiach, Yehoshia, Yesha. Pero entonces, ¿cómo así? Sansón, un hombre salvando a Israel. Eso es raro, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? No entiendes, no tendría sentido el texto si lo ves así. ¿Cómo así que Sansón va a salvar a Israel? Porque tenemos a veces la impresión que el Salvador es Jesús y más nadie. Y no entendemos el concepto de qué es la salvación en última. ¿Me explico? Yo creo que siempre hemos estado hablando de salvación, pero a veces ni siquiera la podemos definir. Porque repito, hay 3 palabras en hebreo distintas, con distintos escenarios, ¿ya? Que marcan gráficamente la diferencia entre uno y otro. En este caso, cuando hablamos de un Moshiach, estamos hablando de alguien que básicamente está proveyendo una protección, un blindaje ante una amenaza. Eso es un Moshiach. Entonces, aquí la gran diferencia que hay, fíjense ustedes que esto es espectacular. Y miren que hemos venido descubriendo últimamente como un sistema binario, el primer Adán, el postrer Adán, el primer Elías, el postrer Elías, ¿verdad? Así sucesivamente. Aquí podemos llegar a hablar del primer Shimshon y del postrer Shimshon. El primer Yehoshua, el postrer Yehoshua. En este caso, cuando dice que Shimshon iba a empezar a salvar a Israel, mira lo que especifica. ¿De qué lo iba a salvar? ¿De qué lo iba a dejar protegido? De la mano de los filisteos. ¿Ya? Ojo. O sea, era un enemigo de carne y sangre. ¿De qué es que dice el Evangelio que iba a salvar Yehoshua a su pueblo Israel? De sus iniquidades. De la bomba. De la bomba. Vamos a leerlo en el Evangelio. Eso es espectacular, para que vayamos viendo cómo transita la escritura, ¿no? Vamos a leer en Mateo, en Lucas, ¿verdad? También. Lucas lo menciona.
En Lucas, sí. La oración que hace Zacarías, sí, sí. Vamos a buscarlo en Lucas, cuando se le aparece el mensajero, ¿verdad? Ahí estamos en el capítulo 1, pero hay otra parte también, porque aquí no lo especifica. Vayan buscando ese. En Lucas 1, 30, desde el 30. Vamos a ver, sí. Desde el 30 pueden leerlo, sí. Vayan buscando ahí. Lucas 1:30 en adelante. no, que Lucas, la revelación. 1:30 en Lucas. ¿Quién lo lee? Entonces el ángel le dijo, Dios mío. Sí, ese, sigue. No temas porque hay hallado gracia delante de Dios. Dale, sigue. y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oye, tenemos ahí. Ahora busquemos Mateo 1:21. Oh, que sí, en Mateo sí había uno. Mateo 1:21. Ahí donde específicamente dice que Él salvará a su pueblo de sus Ahí sí. pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua, porque él salvará Yoshia. a su pueblo de sus pecados. Ojo, porque Él Yoshia, mira el juego de palabras. Llamará su nombre Yehoshua porque Él Yoshia salvará. Es decir, que una de las principales formas en que Proveerá. claro, proveerá blindaje ante los pecados, lo que hablamos ayer, la carta a los Hebreos. Una de las razones por las que podemos reconocer a Yehoshua como Moshiach, como Moshienu, nuestro Salvador, es porque es Moshienu de nuestros pecados, con relación a nuestros pecados. ¿Cuál es el 21 despacio, por favor? Y ahí lo dice, mira. Dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Yehoshua, porque él, Yoshia, ¿ya? Él, Yoshia, a su pueblo de sus pecados. Dígame, hermano. En lugar, cuando el Señor está hablando también que dice que porque han visto mis ojos tu salvación. Es correcto. O sea, tu Yeshua, No 30, exactamente. ¿Cómo sería como objeto directo? Moshiach, et amo. ¿Ya? Por ejemplo, el futuro. No, pero ahí mismo en el verbo. Por eso, no, Yoshia, sí. No, pero el objeto directo en el verbo. No entiendo, Yoshia, et. No, pero no separado en el verbo. No entiendo. El pronombre. Yoshienu. Eso es lo que tú dices. Sería Yoshienu. Yoshia. Él nos salvará. O sea, hay que explicar que no implica a nosotros, Sí. salvación nuestra. Él nos salvará a nosotros. Y otra cosa es decir, Yeshua Tenu, que sería nuestra Yeshua. Y posesivo porque dice a su pueblo. No. Uyoshia et amo me abonotehen. Uyoshia et amo. Con complemento directo. Et. Uyoshia et amo me abonotehen. ¿Ok? Fíjate tú. Entonces, una de las principales características de Yehoshua como Moshiach nuestro es que no nos va a salvar de la mano de carne y sangre, como dice aquí, que hizo Sansón, que le iba a empezar a salvar a Israel. ¿Pero de qué? De los filisteos. Pero iba a venir el gran juez de todos, como lo dice ahí en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Te has acercado a Yehoshua, a Dios, el juez de todos. Ese es Yehoshua, todo el juicio se lo ha dado a quién? Hijo. Entonces Él es nuestro gran Shofet. Y hemos hablado ya antes que la palabra Shofet es defensor, o sea que hace consonancia decir Shofet con Moshiach. ¿Ok? Tiene el mismo sentido. Bueno, hay obviamente una especificidad más en la palabra Moshiach, pero de lo que repito, debemos tener conciencia es que la principal manifestación de la Yeshua, de nuestro Dios, es que nos va a proteger a nosotros de nuestros propios pecados. Eso es profundo, porque se conecta con lo que hemos hablado ayer, insisto. Él nos va a blindar, va a lavar nuestros pensamientos, ¿verdad? Con la regeneración de la palabra, para que nuestras concupiscencias que hemos traído en nuestra carne ya no nos batallen a nosotros.
Hay una parte donde dice que las pasiones que batallan contra ¿qué? Contra tu propio ser. Y te manda a poner el escudo de la salvación de la Yeshua. ¿Para qué? Para que rechaces los dardos enemigos. Mira que es un escudo. ¿Ya? Un escudo. Eso es lo que es ya efectivamente la provisión de una Yeshua y se hace efectivo como una Yesha. ¿Ya? Entonces es importante cuando tú vas al texto hebreo vas a encontrar discriminado que en algunos pasajes aparece Yesha y en otros pasajes aparece Yeshua. Y tú tienes que saber distinguir una cosa de otra. Pero solo en el texto hebreo. Claro, en español no lo vas a ver nunca. Ese es el punto que hay que Claro, estudiar. tienes que ir al texto hebreo y buscar la palabra y ahí Y el que lo sabe cuando no se pierde. claro, te pierdes. Claro. No, el yelmo de la salvación. El yelmo, claro, es un escudo, un casco. ¿Ya? ¿Cómo se entendería ahí? Eso es una provisión. Es una ¿Cuál provisión, sería? es una protección. El yelmo de la efectiva, Yesha. Porque proveerlo sería la Yeshua. Toma, ponte este casco, eso sería la Yeshua. ¿Cierto? Te está proveyendo una protección. Eso, el hecho de entregarte una protección es lo que se llama Yeshua. Y cuando te lo pones y te proteges, es Yesha. O sea que este Yesha viene a ser el resguardo, lo que te protege. ¿Ya? Entonces, Yehoshua, el hecho de Hashem enviar su cuerpo, ¿verdad? Como lo había prometido, en Corban, ¿eso cómo se llama? Yeshua. Es una Yeshua. Pero Mashiach mismo es nuestra Yesha, porque Él es el que nos está protegiendo a nosotros. Y ahora con el Ruach nos hace también una Yeshua. Claro, él al mismo tiempo nos Entonces, el provee. yelmo de la salvación sería el mismo. Claro, el yelmo, claro. O sea, la mente. Claro, es la protección. La protección, como dice, en otra parte en Judas dice, Él guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón. ¿En quién? En Yehoshua HaMashiach. ¿Sí ves? Porque Él es el Yesha. Él es aquel blindaje que te protege, que te guarda, para que tu corazón no se dañe. ¿Entiendes tú? Entonces estamos hablando de una caracterización tremenda entre aquel juez de Israel y este gran juez nuestro. Aquel nos salvaba al pueblo de los enemigos de carne y sangre, y este nos viene a preservar de nosotros. Lo mismo. O sea, que el enemigo a destruir era nuestro propio pecado. Claro, así es. Sí, lo otro pudiéramos verlo como la exteriorización de lo que pasaba Del pecado, ¿no? Es correcto. ¿Sí o no? Ah. ¿Ok? Vale. Sigamos. Entonces ya vamos a ver el resto del relato que dice aquí. El 6. Y vino la mujer y le dijo a su marido, relatando, un varón de Elohim, fíjate tú, ella dice un Ish. O sea, oye, vino un Ish a Elohim. Por ejemplo, a Moisés se le llamó Ish a Elohim, un varón de Elohim. Entonces, el verso 6. Un varón de Elohim vino a mí y su aspecto era como un aspecto de un Elohim, ¿verdad? Su aspecto era un aspecto como un Elohim, o sea, como alguien que porta palabra. Era muy, impactaba mucho, daba mucho temor, ¿verdad? No da mejor. Dice, y no le pregunté quién es, de dónde era, ¿verdad? Ni su nombre, y no me lo dijo. Ni su nombre no me lo dijo. Y me dijo, he aquí tú estás embarazada y parirás un hijo, y ahora no bebas vino ni licor, y no comas nada de tamé, porque Nezir Elohim será el muchacho del vientre hasta el día de su muerte. Y dice que dice el 8, Valleta, ¿cómo lo traduce? 14. No, 13, 8. Entonces, 8. Entonces oró Manoah a Hashem. Bueno, Dijo, aquí es específico el verbo Valleta. Yetar es cuando haces en el tiempo, perseveras en un ruego. No es simplemente que hizo una oración y ya. Este verbo denota que pasó varios días, la ¿verdad? acción continua. Una acción continua de estar como clamando, ¿no? Más que todo, clamó. Ahí uno lo traduciría como oró. No es el verbo lehitzpalel, no sale tefilá, no sale ahí, sale yetar. Valleta, claro. Valleta significa que el un clamor continuo, ¿ya? Valleta. Incesante. Viene de ayer. El verbo atar.
Ah, Sí, atar, con taf. Ahí está. Pero hoy estamos viendo ver muchos Una tecnicismos. cosa específica. Muchos tecnicismos para aprender la cosa específica. Claro, hermano. Esto es riguroso. Se vayeta Manoach en Hashem, dice, y elevó un clamor continuo Manoach a Hashem y dijo, vi Adonai. Y ahí sale el nombre específico Adonai. ¿Ok? Y lo escribe inclusive con Vav. Miren esto, estamos viendo nutridos todo esto. Ok. Allí sale el nombre específico. Sale Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Adonai, nombre propio de Hashem. Si pregunta cómo llamamos a Dios o al Eterno, como dice algunos, llámale Adonai, que eso es un nombre que sale aquí. Pero en otras haftarah, creo que nos hace como 3 o Sale 4. muchas veces en Ezequiel. Vimos, creo que fue en la antepenúltima, en Sí. Ezequiel, varias veces sale el nombre completo y que Sí. además es una tarea de colocar Sí. lo posible Sí. cuántas veces sale con nombre Sí. propio Adonai. Sí, eso vamos a hacer, vamos a publicar. Aquí sale otra vez, anótenlo ahí. Dice, vi Adonai. Porfa, Adonai. Vamos, Adonai. Ish Elohim, un varón de Elohim, que tú enviaste, venga ahora otra vez a nosotros y que nos oriente qué haremos al muchacho que será parido. Dice que escuchó Elohim la voz de Manoach y vino el mensajero de Elohim otra vez a la mujer y ella estaba sentada en el campo, ¿verdad? Y Manoach, su marido, no estaba con ella. Y ella se apresuró y corrió y le dijo a su marido, y ella le dijo a él, he aquí se me ha aparecido el Ish, el varón, ella todavía no lo conocía como un mensajero, como un ángel del cielo, que vino en aquel día a mí. Y se levantó y se fue Manoach detrás de su mujer y vinieron al Ish y él le dijo a él, tú eres aquel Ish que hablaste con mi mujer. Y él dijo, soy yo. Y dijo Manoach, ahora vengan tus palabras, ¿qué será? ¿Cuál es el procedimiento del muchacho y cómo lo vamos a llevar a cabo? Mishpat Hanar Umaser. Y dijo el mensajero de Hashem a Manoach, eso nos lo dice a nosotros, que era un mensajero de Hashem, ellos no lo sabían. Le dijo a Manoach, de todo lo que le dije a tu mujer, tú también guardarás, te guardarás. De todo lo que sale de la viña del vino, no comerás, y vino y licor no beberás, y ninguna cosa también comerás, todo lo que te he ordenado, guarda. Y dijo Manoach al mensajero de Hashem, Nazrana otja, permítenos y te vamos aquí como a retener, ¿de acuerdo? Vamos a retenerte y te haremos un cabrito, una cría de las cabras. Y dijo el mensajero de Hashem a Manoach, si tú me retienes, no comeré en tu pan, y si haces un holocausto a Hashem, hazlo, súbelo. Porque no sabía Manoach que era un mensajero de Hashem. Fíjate tú, no sabía. Pensaba que era un profeta. Pensaba que era un profeta, un ish, un varón. Fíjate tú, ¿eh? Por eso es importante que entendamos que todas las veces que el escritor nos está diciendo que era un mensajero, que ellos no lo sabían. Él lo está invitando como invitó, por ejemplo, Lot a los varones que llegaron allá a Sodoma. Vengan, pasen, siéntense, etc. Pero nosotros a veces leemos como si ellos supieran. Como si ellos supieran. Ellos no sabían. El escritor es el que nos está permitiendo a nosotros conocerlo, ¿no? Entonces ya pues mira lo que pasa. Listo, el versículo 17. Y dijo Manoach al mensajero de Hashem, ¿qué es tu nombre? Miren, aquí hay algo interesante y a propósito de lo que he publicado últimamente en el Facebook, quiero que lo prestemos mucha atención, para que vean los dilemas a los que se enfrenta uno. Allí literalmente está diciendo es mi shmeja. Mi shmeja. ¿Qué es tu nombre? No, ¿quién? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nos está preguntando cuál Ahora es. está preguntando cuál es tu nombre. El texto literalmente dice mi shmeja. Pero ese mi no lo han traducido también cuál. No, mi es quién. Porque ma es cuál. Ma es cuál. Más si es qué o cuál. Claro. Entonces, así textualmente como sale, repito, dice mi shmeja. ¿Qué quiere decir con mi? Aquí viene y se derivan dos líneas interpretativas.
mismo. ¿Ok? Si yo leo mi shmeja, ¿quién es tu nombre? Yo entiendo que le está diciendo el nombre de quién vienes tú. ¿Ya? El nombre de quién vienes tú, o quién es el que te da nombre a ti, o a quién obedeces tú. Y otra cosa es que yo entienda cuál es tu nombre y el mensajero le diga su nombre que él lleva, su nombre con que le han conocido. Son dos líneas interpretativas. Aquí ya se bifurca la interpretación. ¿Ya? ¿A qué nos atenemos? A que esto es un quién, como dice textualmente, y le está preguntando decir por su superior. ¿Quién es tu superior? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? ¿Quién es tu superior? O, entiéndase, ¿cuál es tu nombre? Ya ahí hay un dilema. Un dilema, se forman dos caminos enseguida. Soy como Jacob. ¿Cómo lo entiendo? Dime tu nombre, Claro. dime tu nombre, no te suelto. Ahora mira lo que viene. Mi shemeja kiyavod barjabe jibabnuja. ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? Para que venga tu palabra y te honremos. Para que cuando venga tu palabra te honremos. Y él le dijo al mensajero de Hashem, Lama zeti shal ishmi, ¿por qué preguntas por mi nombre si él es, ¿quién? Admirable. Nada, ahí vienen los problemas en las traducciones. Ahí vienen los problemas. Esto se pone emocionante, porque esto es exégesis pura sobre el texto hebreo. Estoy aquí, trasciende a cualquier cosa de traducción. Hoy estamos ¿Ya? muy técnicos, hermano. Contundente. ¿Por qué es importante este pasaje? A ver, este pasaje es importante porque muchos vienen aquí y apelan a este evento diciendo que Yehoshua era el que se había aparecido acá, y que si Yehoshua es el que se aparece aquí, entonces es el mismo que se apareció todas las demás veces. ¿Ya? ¿De qué se basan? No, que su nombre es admirable. Ah, mira, ese nombre admirable sale allá en Isaías. En Isaías 9. Ah, sí, se le ha llamado Admirable. Consejero. Nada. Había. Esto es el Padre de eternidad. Bien. Si nos fijamos en las letras del texto, ya de entrada son dos nombres distintos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Isaías dice Vikareshemo Pele. Pele. Pele, que significa maravilla. ¿Ok? Pele. Por ejemplo, se le ha llamado maravilla. Pele, allá en Isaías, por ejemplo, esta palabra Pele sale en el cántico de Moisés. Mija moja balima donai, mika moja nelar makodesh, norata ilot, Ose Pele. Ose Pele, o sea que Dios hace Pele. Maravillas. Maravilla. Y los salmos dicen, el único que hace Y maravillas. bueno, ahí En está el Salmo 119 al final dice, el único que hace maravillas. Entonces, el nombre Mashiach sería llamado, según Isaías, Pele. ¿Ok? No Pele de jugador pero nos vamos a acordar de todas Ah, maneras. sí, ya me acordé de esa palabra. Pele, ojo, Pele. Si nos atenemos a lo literal que sale aquí, es otro nombre un tanto diferente. Sale así, le agrega una yud, ¿ya? Y sale Peli-i. Peli-i. Ya son dos nombres distintos. ¿Ok? Esto se lee así tal cual, Peli-i. El problema del traductor, que viene ya con una mente preconcebida y está animado a decir y a darle pie a esa creencia de que Jesús es el ángel de Hashem, y aprovecha la ocasión y mete allí admirable. Pero ahí no dice admirable. ¿Qué significaría Peli-i? Peli-i significaría que le pertenece a aquel que es Pele, oriundo del Pele. ¿Me explico? ¿Por qué? O sea, mi peli. ¿Por qué? Porque el yud, la yud al final es un O sea, gentilicio. ¿por qué preguntas por mi peli? ¿Qué? No, ¿por qué preguntas por mi nombre si él es Pili-i? Es decir, mi nombre le pertenece a aquel que es Pele. Es lo que está diciendo. Mi nombre es Peli. ¿Qué significa que es Peli? Que pertenece al que es Pele. Eso es lo que le está diciendo ahí. Hagan de cuenta que Yehudá sale Yehudí. De Shimón sale Shimoni. De Benjamín, Benjamini. Esa ayuda al final, como aquí,
está denotando familia, linaje. ¿Ok? Los de Gad se llaman Gadi. Los de Rubén se llaman Rubeni. Entonces este está diciendo que su nombre es Peli, significa que le pertenece al Pele, que es de la familia del Pele. ¿Está claro? Lo correcto entonces es traducirlo como dice en hebreo, lo vamos a... Repito, si lo quisiera traducir, sería imposible traducirlo. ¿Por qué? Porque tendría que construir un nombre basado en la palabra maravilla. Entonces sería, mi nombre le pertenece a aquel que es la maravilla. No se puede traducir. No. No se puede traducir. Tendría que explicarlo. ¿Por qué preguntas por mi nombre si mi nombre le pertenece o es de, oriundo del que es maravilla? ¿Ya? Pudiera traducir de pronto construir un adjetivo maravilloso, pero se daña el sentido. No es lo mismo decir maravilloso que decir maravillanuevo. ¿Me explico? Como un gentilicio. Como un gentilicio. A quien pertenece. Claro. Entonces, de Maravilla, hagan de cuenta que un pueblo se llama Maravilla. ¿Cómo se llamarían los habitantes de Maravilla? Maravilluense, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, ¿por qué pregunta por mi nombre si mi nombre es Maravilluense? Oye, que es de maravilla, que es de Pele. Entonces, no es el mismo personaje. Que es de Pele. Que es de Pele. Mi nombre es de Pele. ¿Quién es Pele? Pregúntale a los profetas quién es Pele. Pele es Mashiach. Entonces no es el mismo personaje. A ver, pero si este texto de Isaías 9, 6 o 9, Ajá. donde habla de Pele, Gibor, Ajá. había El Sat Shalom. Shalom, No, sí, es mucho tiempo después, los jueces estamos hablando del año 1000. Claro. ¿Y por qué? O sea, sí me Hay explico. conectividad. Pero Pele sale después en Isaías, Claro. ¿cierto? Que es mucho después. Claro. Y estos peleis en la época más turbulenta Claro. de los jueces. ¿Cómo así que? Porque ya la palabra es usada Es antes. la pregunta. ¿En qué Hashem. otro texto antes aparece la palabra Pele? Por eso te digo, Hashem es hacedor de Pele. ¿Está ¿Ya? en el canto de? José Pele, el cántico de Moisés, Éxodo 15. Ah, ya aparece el Ya ahí Pele. sale Pele. Ah, ok, previamente. ¿Sí? Es decir, que Pele es de Isaías. Ajá. Está bien. Sí, sí, pero como este de los jueces antes de Isaías, quedaría como que la pela ahí, la rueda pelada girando. ¿A quién? ¿A cuál Pele? Si Isaías no lo ha dicho ¿Dónde todavía. descubrimos ese Pele No. antes? Claro. Aparte de eso, El cántico de Moisés. No Todavía. sé si Sí, pero es que cuando tú traduces Peli como maravilla, ya inmediatamente daría a entender que el ángel es el Pele. No. Espérate. Ajá. Si lo traduce, pero tú estás explicando que no está diciendo Pele el texto. Claro. El texto dice Peli, que tiene Sí, sí. un gentilicio Claro. prácticamente, podemos decir. Claro. Podemos llamarlo como Sí, sí, como un gentilicio. Alguien que sufijo de origen. pertenece al Pele. Sufijo de origen se Pero llama. allá Isaías está hablando concretamente del Pele. Pele, correcto. Sí, lo que pasa es que la pregunta de él tiene lógica porque él está preguntando, como estamos hablando del que le pertenece al Pele, ¿dónde sale Pele antes? Si la próxima vez que lo mencionas en Isaías, que es después, tiene. No, ya, si el hecho que no aparezca no quiere decir que no se usaba. Obvio, eso sería otra forma de responderlo, así es. Entonces, mira cómo se pone emocionante el pasaje, ¿ah? Y repito, es el traductor el que quiere hacer coincidir dos palabras distintas, porque Claro, porque ahí se identificaría entonces el salaje con el de Isaías. correcto. Entonces con el de cualquiera Isaías. rápidamente hace una concordancia, busca donde sale maravilloso. Ah, mira, Isaías y este hablan de maravilloso, entonces el mismo error. Así no es. Por eso yo te decía el otro día que a veces una gran culpable de la formación errónea de doctrinas son las benditas concordancias. Porque tú buscas una palabra en español, te montas 10.000 pasajes ahí donde aparentemente sale, tú unes esos versículos y resulta que no tiene nada que ver. Claro, porque para que Isaías, para que este personaje o sujeto sea el mismo Isaías, tiene que aparecer Tiene Peli que hacer Peli, y no Pele. no sale, Y no sale. diferente. ¿Está claro, no? Claro. ¿Cierto? Bien. Entonces ahí se soluciona eso. Entonces dice, si mi nombre es Peli, está diciendo, es de Peli. Pertenezco a Le Pele. pertenezco a Pele. Y tomó Manoah, el cabrito, el cría de las cabras, y la ofrenda de Minjá, y le hizo subir sobre la roca a Hashem, el que ha
hecho maravillosamente. Maflila Azot. Manoah y su mujer estaban bien. ¿Ok? No sé por qué aquí algunos entienden como que ellos se le estaban ofreciendo a él. No sé por qué. Dice, y ocurrió que al subir la llama de sobre el altar hacia los cielos, subió el mensajero de Hashem en la llama del altar. Y Manoah y su mujer estaban viendo y cayeron sobre sus rostros a tierra. Y no añadió más el mensajero de Hashem a ser visto a Manoah y a su mujer. Entonces supo Manoah que era un mensajero de Hashem. Fíjate tú. Solo hasta ese momento. Solo hasta ese momento. Y dijo Manoah a su mujer: a la hora de morir moriremos porque hemos visto a un Elohim. Oh, hemos visto a un Elohim. Hay que traducir, hemos visto a Dios. A Dios. Ahí viene el problema lingüístico. Si el traductor pone hemos visto a Dios, entonces Dios se les apareció ahí. Entonces sí era Jesús, sí era el Mesías. O sea, qué lío. Entonces, no, y qué lío, porque la otra parte dice que a Dios nadie lo ha visto Es jamás. correcto. Entonces, ¿cómo que esto lo Entonces, ¿cómo vieron? va a quedar aquí que lo vieron? ¿Ya? ¿Te das cuenta? En cambio, si tú entiendes que Elohim es la palabra, como hemos comentado muchas veces, que aparte de referirse al Padre de la eternidad, se refiere a todo aquel a quien vino palabra de él. Entonces tienes que entender que Elohim aparte significa aquel a quien vino palabra de Hashem. ¿Ok? Palabra de Hashem. Sea entonces un juez, sea un ángel, usando la palabra ángel, O profeta. un profeta O sacerdote. o el sacerdote. Esos O rey. eran los Elohim. Esos eran los Elohim, los jueces, los ángeles, profetas o sacerdotes. Rey, rey. De pronto, si como rey David sí, porque David fue profeta, ya, entonces ahí cabe. Más por los profetas que por rey. Ya. ¿Ya? A todo aquel a quien vino palabra de Hashem se llamaba Elohim. Pero si el traductor pone vamos a morir porque hemos visto a Dios, ya, se daña. Si todo el relato te viene diciendo que es un mensajero de Hashem, ¿cómo se le va a ocurrir ahí poner que hemos visto a Dios? Es incoherente. Si todo el tiempo del principio, oye, que es un mensajero, Entonces Dios es un ángel. entonces Dios es un ángel. ¿Ya? Entonces no hay diferencia entre un ángel y Y Dios, ¿cierto? O sea que es una misma carne. Sí, una misma naturaleza, ahí, Una misma carne. algo así, el mismo material. Una misma carne. Entonces ahí se corrige. Debería decir la traducción: hemos visto a un Elohim, Claro. no a Dios, porque a nadie Dios lo había visto jamás, ¿verdad? Y dijo Manoah, bueno, dice el 23 ya para terminar, y le dijo ella a él, su mujer le dijo: Lu hafez Hashem lamitenu, lo lakach miyadenu olam mincha velo heranu et kol ele kaet lo ishmianu kazot. Dice: o si complaciese Hashem en quitarnos la vida, no tomó de nuestra mano el holocausto y la ofrenda y no nos dejó ver a todas estas cosas, y ahora no nos ha de dejar escuchar como esto ahora. Y ella parió, ¿verdad?, la mujer, un hijo, y llamó su nombre Shimshon, y creció el muchacho y lo bendijo Hashem, lo adoptó, lo tomó como suyo. Bataj el Ruach Hashem de Fa'amo, y empezó el Ruach de Hashem a agitarlo, a vibrarlo, dice ahí. ¿Ya? Le Fa'amo. El verbo se utiliza como cuando el corazón empieza a latir. ¿Ya? Empezó el Ruach de Hashem a agitarlo, dice literalmente. Hay traducción de pronto inquietarlo, algo A así. manifestarse. No, le Fa'amo significa es agitarlo a él. O sea, causarle la inquietud, agitarlo. En el campamento de Dan, entre Tzorah y entre Eshtaol. Ahí está. Bueno, hermanos, con esto hemos llegado al fin de esta Haftarah. Bastante nos dio para hablar, ¿cierto? Explicar muchas cosas y ver cómo se aclaran estos pasajes que los traductores han hecho complejos cuando en realidad no hay necesidad de eso. ¿Ya? No hay necesidad. Simple. Lo que hay que entender el pensamiento y el uso de las palabras en hebreo y la coherencia. Oye, si al principio te está diciendo que es un mensajero de Hashem, ¿cómo va a concluir que ellos han visto a Dios? No puede ser. Y tampoco va a decir, que entonces Dios se apareció en forma de ángel. Tampoco.
que esto le llaman teofanía. No hubo teofanía nunca. O sea, Dios en persona no se apareció nunca antes, ¿ok? Sino que se humilló una sola vez y para siempre cuando vino en forma de siervo Yehoshua HaMashiach. Amén. Hermano, qué bueno que haya aclarado ese punto de la teofanía, porque a lo largo de, vale decirlo, de la Iglesia Católica se proclama la teofanía. Claro. Y en un sector de la Reforma Sí, Protestante también está convencido de la teofanía. Siempre se dice. Porque parte del concepto de que Dios no tiene cuerpo. Es correcto. Entonces como que se apareció muchas veces y pasajes como estos son estrellas. ¿Ok? Claro. Por de ahí los Pentecostales Unidos de Colombia, que son unitarios y creen que pues Yehoshua es una o el Padre, o Abba, es una manifestación de tres Tres formas. instancias, sí. Tres esencias. Muy extraño eso. Pero Bueno, Javelín. finalmente es bueno saber y discriminar que la salvación siempre ha estado escondida ahí. Que es difícil entenderlo en el contexto hebreo, pero no se puede olvidar que el pensamiento Claro. todo el tiempo fue hebreo. Sí. Y que Mashiach es nuestro Moshiach. Claro, así es. Es nuestro Moshiach. Así O es. sea, pues hay que decir el Moshiach nuestro Salvador. Moshiach, nuestro Salvador, blindador, protector Primero, ante la destrucción. primero ante el mundo y segundo ante, Sí, ante la propia iniquidad. Amén. Amén. Baruch Hashem. ¿Ok? Bueno, Javelín, terminamos por